Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 18, la señal del alfarero y el barro. Te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, te alabamos porque eres un Dios de misericordia, de bondad, de gracia, y queremos en este momento acercarnos para recibir tu perdón, para recibir orientación por medio de tu Santo Espíritu, que nos guíes también en el estudio de tu palabra. Que al estudiar este capítulo del libro de Jeremías, allí encontremos lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, y gracias por escuchar esta oración, pues las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con el capítulo 18 comienza una nueva sección del libro de Jeremías, que se extiende hasta el capítulo 20. Aquí el profeta responde a la suposición muy popular y arraigada en el pensamiento de muchos, que por ser el pueblo de Israel elegido por Dios, nunca llegaría a la ruina a Jerusalén. Este capítulo es la descripción de una de las apelaciones del Señor para que el pueblo de Judá se arrepintiera de su pecado y fuera moldeado nuevamente por el Señor. Este capítulo es triste cuando un pueblo no quiere reconocer su pecado y entonces se desquita con el mensajero que Dios ha escogido. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 10 y es la parábola del alfarero. Miremos el versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Aquí se le pide a Jeremías que vaya a la casa de un alfarero y vea el trabajo que realiza con el objeto de sacar una lección moral para su pueblo. Este mensaje los comentadores lo ubican entre el año 605-604 a.C. Sigamos con los versículos 3 y 4. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí se hace alusión al sistema primitivo, aún existente en Palestina, de hacer la vasija de barro utilizando dos ruedas de piedra o madera unidas por un eje. La inferior es movida por el pie y la superior ponía la arcilla que va moldeándola a gusto del artífice. El alfarero artesanal ponía a girar el disco y comienza a moldear una vasija de barro, pero esta no queda bien. Entonces lo que hace es deshacer esa vasija y moldear otra hasta que quede completamente satisfecho. Sigamos con los versículos 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Aquí viene el mensaje de Dios. Número 1. Lo primero que debemos entender es que este símil o parábola es sobre la omnipotencia divina. Dios es el gobernante supremo y Él tiene el poder para levantar y para destruir. Dios puede moldear las naciones para que cumplan su cometido, pero también puede desecharlas cuando éstas se apartan del objetivo de su creación. En segundo lugar, Israel es una vasija en las manos de Dios. Era un instrumento formado por Dios. No se dio vida a sí mismo, no vino a la existencia por sus propios medios, fue Dios quien la formó. En tercer lugar, una vasija va a demostrar la calidad del alfarero,
va a mostrar su dedicación y su cuidado para hacerlo. El objetivo de Israel, al ser formado como nación para mostrar al mundo la calidad del alfarero divino, su objetivo era llegar a ser una bendición para la tierra, porque revelaría el amor de Dios y su paciencia para restaurar. Para lograr eso requería una entrega total al Señor y una obediencia estricta a los mandamientos divinos. Israel había entrado voluntariamente en una relación de pacto con Dios. Al hacerlo, los israelitas aceptaron a Dios como su rey para que dirigiera los asuntos de la nación de tal modo que por medio de ellos se lograra la salvación de todo el mundo. Su propia elección los había hecho semejantes a la arcilla en manos del alfarero. En cuarto lugar, el barro se echó a perder. En tiempos de Jeremías y como supremo alfarero, Dios habría tenido razón para desecharlos como nación, pero por su misericordia estaba listo a tomar el inútil vaso de arcilla y volver a hacer otra vasija, en donde todo lo que había prometido lo cumpliría si el pueblo aprendiera a amar y servir a Dios. Pero esta vasija no se deja moldear por el Señor. Esta vasija de barro debe ser diluida y debe formarse nuevamente. Y aquí viene el mensaje de parte de Dios. Versículos 7 al 10. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esta es una tremenda apelación de parte del Señor. Lo primero que se destaca es que el destino de todas las naciones está en sus manos. Dios puede restaurar a Israel. Dios puede retirar todo el mal que viene sobre este pueblo si se arrepiente de corazón. De lo contrario, vendrá la destrucción. Dios es el soberano. Las leyes morales rigen la existencia del universo. No someterse a la voluntad de Dios y desobedecer sus indicaciones trae consecuencias terribles, y es lo que ha marcado la caída de todos los reinos mundiales. Pero si este pueblo se arrepiente de su pecado, si este pueblo reconoce su falta y se somete a la dirección del Señor, Dios puede volver a edificarlos para que cumplan su función. Este es también un claro llamado del Señor para todos nosotros. Debemos dejarnos moldear del Señor. Debemos dejar que haga su obra en nosotros. Elena de White comenta: el alfarero toma arcilla y la moldea según su voluntad, la amasa y la trabaja, la despedaza y la vuelve a amasar, la humedece y luego la seca, la deja después descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Le da forma, la compone y la alisa en el torno. La pone a secar al sol y la cuece en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Así también el gran artífice desea amoldarnos y formarnos. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. No debemos intentar hacer la obra del alfarero. Solo nos corresponde someternos a que el divino artífice nos forme. Libro Ministerio de Curación, página 374. Dios quiere moldearnos, pulirnos, que seamos vasijas bellas que reflejen al mundo la gran obra del gran artífice. Nuestra vida transformada debe ser un testimonio vivo del amor de Dios. La segunda sección del capítulo 18 de Jeremías son los versículos 11 al 17. Dios abandonará a su pueblo. Miremos los versículos 11 y 12. Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo: esto ha dicho Jehová: yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planos. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán:
Es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro corazón malvado. Hay una especie de dramatización para ilustrar la actitud de Dios y la del pueblo. Por una parte, después de presentar la parábola del alfarero, el Señor les dice que va a traer mal sobre su pueblo, pero apela a que se arrepientan. Todavía hay esperanza. Dios es grande en misericordia y paciencia y llama nuevamente a su pueblo al arrepentimiento. La destrucción está a la puerta y si el pueblo se arrepiente, las cosas pueden cambiar como el alfarero destruye para edificar. Pero el pueblo responde: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esta es la muestra de máxima rebelión contra Dios. No quieren volver de su mal camino, no tienen planes de arrepentirse, no tienen planes de volver a Dios. Esto nos lleva a recordar cuán terrible es la maldad del hombre, qué duros de corazón nos convierte el pecado. Por eso, para salvarnos del pecado, debe venir la potencia celestial para transformar nuestro corazón. Miremos los versículos 13 y 14. Por tanto, así dice Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Algo horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve de las rocas de las montañas del Líbano? ¿Faltarán las aguas frías que fluyen de lejanas tierras? Aquí el Señor llama como testigos a las otras naciones. ¿Qué es lo que ven en su pueblo? Y destaca su adulterio espiritual, que es una vergüenza para todos. Las naciones paganas eran leales a sus dioses falsos, pero este pueblo, dejando al Dios verdadero, está siendo desleal al Dios que los formó, al Dios que les trajo a la vida. Eso no lo hacen ni los paganos con sus dioses falsos. En cambio, Dios siempre ha sido leal, como la nieve en el Líbano y como las aguas que vienen de las montañas. Dios siempre ha sido fiel con su pueblo. Leamos los versículos 15 al 17. Pues mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a lo que es vanidad. Ha tropezado en sus caminos, en sus sendas antiguas, para caminar por senderos y no por un camino bien dispuesto. Han convertido su tierra en desolación, en objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Delante del enemigo los esparciré como viento del este. En el día de su perdición les mostraré las espaldas y no el rostro. Ellos dejaron el camino verdadero, las sendas antiguas, la fe de los patriarcas, la enseñanza de los héroes de la fe. Y entonces se empeñan en ir por caminos que Dios no marcó. Eso traerá ruina. Cada vez que nosotros dejamos las sencillas enseñanzas de la Biblia, cada vez que cerramos nuestros oídos al mensaje de su palabra y nos vamos por sendas del esoterismo y misticismo, por sendas que nos llevan a la desobediencia de los mandamientos de Dios, estaremos transitando hacia la destrucción de nuestra vida. Este pueblo que fue desleal al Señor, que tomó la senda equivocada, que ante las apelaciones del Señor no quiere rectificar su camino, pues va a sufrir las consecuencias. Y vendrá la desolación y se convertirá en objeto de burla, y todo el que pase por allí se asombrará y meneará la cabeza. Es como el sentir de todos que esto que le ocurrió no debió ocurrir. Pero lo más triste es el versículo 17. En el día de su calamidad les daré la espalda y no la cara. Qué terrible es que nos den la espalda cuando más necesitamos de alguien. Qué terrible buscar ayuda y no encontrarla. Pero en el caso de Israel, ellos no quieren venir al Señor por ayuda y ya no ven su rostro compasivo, sino que ahora son objeto del juicio divino. Dios ofrece su rostro de amor y compasión, extiende sus manos, es inagotable su amor. Pero llegará el día en que tengan que dar la espalda para ejecutar su obra de juicio sobre los malos de la tierra. Por eso hoy respondamos a su llamado de amor. La tercera y última sección del capítulo 18 de Jeremías parte desde el versículo 18 hasta el final, y es la conspiración del pueblo y la oración de Jeremías. Miremos el versículo 18. Ellos dijeron: venid y preparemos un plan contra Jeremías, porque en la instrucción no le faltará el sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y calumniémoslo,
y no atendamos a ninguna de sus palabras. El pueblo que escucha los mensajes de amonestación de Jeremías, como ellos no quieren cambiar, entonces se cansan y conspiran contra Jeremías y hasta quieren cavar un hoyo para echarlo allí, es decir, desean su muerte. Y entonces dice, pues no faltará la ley, no faltará profeta, es decir, aquí tenemos nuestros maestros y aquí tenemos nuestros profetas. Nos gustan las enseñanzas que ellos nos dan. ¿Para qué escuchar a Jeremías? Callémoslo de una vez por todas. La gente rechaza el mensaje de la palabra de Dios y prefiere seguir sus propios maestros. Esta es la situación al final de la historia. Los mensajes de Dios serán rechazados. La gente se unirá tras sus maestros y guías y deciden matar a los mensajeros de Dios. Es el intento de Satanás de borrar el mensaje de Dios de la tierra. Veamos los versículos 19 y 20. Jehová, fíjate en mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado un hoyo para mi vida? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Jeremías ora al Señor para pedir su protección y la acción de su justicia. Jeremías se da cuenta que su mensaje ha suscitado enemigos. Estos sienten tanto resentimiento y hostilidad que serán capaces de atraparlo en un pozo como una bestia feroz. Ante esta realidad, Jeremías siempre se presenta ante el Señor como para interceder por su pueblo, para apartar la ira de Dios sobre ellos. Pero este pueblo, en vez de unirse al clamor del profeta, ahora lo que busca es su muerte. Versículos 21 y 22. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada, queden sus mujeres sin hijos y viudas, sean puestos a muerte sus maridos y los jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase el clamor de sus casas cuando de repente traiga sobre ellos un ejército, porque cavaron un hoyo para atraparme y bajo mis pies han escondido lazos. Jeremías cambia su oración. Antes había intercedido por su pueblo, orado para buscar su perdón, pero esa intercesión fue en vano, porque el pueblo no quiere arrepentirse y antes está pensando en matar al mensajero de Dios. Así que Jeremías se da cuenta que lo único que le depara a este pueblo es destrucción total. Muerte y dolor vendrán por rechazar la invitación divina. Así que su oración es de tipo imprecatoria, es decir, una modalidad de oración un tanto vengativa. Cuando el pueblo rechazó los ofrecimientos divinos de misericordia, no hubo más remedio que dejar que Jerusalén fuera tomada por los babilonios, los cuales tratarían a sus ciudadanos con crueldad característica del invasor. Y se los compara con el cazador que tiende trampas y ata a su presa. Es el resultado de la rebelión de su pueblo. Y termina este capítulo 18 de Jeremías con una de las frases más duras que aparece en el libro. Versículo 23. Pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para darme muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro. Tropiecen ellos delante de ti, y haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Antes Jeremías clamaba por lograr el perdón de este pueblo, pero su maldad fue creciendo. No había arrepentimiento ni deseo de alejarse del pecado. Por eso Jeremías le dice, no perdones su maldad ni borres su pecado. Por el contrario, el pecado está delante de ellos y la paga del pecado es la muerte. No se puede perdonar a quien no quiere recibir el perdón. No se puede borrar el pecado a quien no busca la justicia divina. Entonces el pecado guía ineludiblemente a la muerte. Es el fin de este pueblo rebelde. Apreciado amigo, hermano, hermana, Dios es paciente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es capaz de perdonar y olvidar nuestros pecados y echarlo en lo profundo del mar. Dios puede restaurar nuestra vida y moldearla, pero si se lo permitimos. Por eso hoy, deja los prejuicios, deja de escuchar otras voces y dale tu vida al Señor.
Que el Todopoderoso te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.